familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. En esta oportunidad tenemos una pregunta que dice, ¿son cristianos los mormones? Bueno, primero vamos a ver quiénes son los mormones. El movimiento de los santos de los últimos días es una denominación conformada por un grupo de iglesias cristianas escindidas a partir de la llamada Iglesia de Cristo, fundada por Joseph Smith en los Estados Unidos en el año 1830. La confesión de los mormones tiene una apariencia cristiana, pero sus doctrinas se distancian de la fe que confiesan todas las iglesias cristianas. La respuesta sería que ellos no son cristianos. Puede considerarse cristianos, pues les falta elementos que son comunes a todas las confesiones cristianas. Vamos a ver algunas referencias. La confesión de fe de los mormones tiene una apariencia cristiana, pero su doctrina se distancia de la fe que confiesan todas las iglesias cristianas. Hay unos mínimos para considerar cristiano a un movimiento según sus doctrinas. Básicamente lo que se exige es que, siguiendo la Biblia, confiese al Dios Trinitario, la encarnación del Verbo eterno en Jesús y el bautismo como medio de incorporación a Cristo. La Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, presenta sus creencias básicas en los denominados artículos de fe 13 puntos doctrinales que a juicio de cualquier lector parecen totalmente asumibles por un cristiano. De hecho, los mormones defienden que son cristianos. Sin embargo, si miramos con atención la doctrina que tiene sobre Dios, vemos que aunque sus artículos de fe parecen traslucir una fe trinitaria apropiada, el primero es: nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. No se trata del mismo Dios en el que creemos los cristianos, ya seamos católicos, anglicanos, ortodoxos o protestantes. En realidad, la doctrina mormona es en el fondo un politeísmo, ya que las personas de la Trinidad tienen categorías diversas y han llegado a ser dioses por un proceso evolutivo de divinización. Por eso también los hombres pueden llegar a ser dioses. Dios fue hombre antes de ser Dios. Nosotros también seremos Dios, dice uno de los autores. Uno de los fundadores de esta denominación afirmó lo siguiente en un discurso: si cogiéramos 1 millón de planetas como este y el número de sus partículas, encontraríamos que hay más dioses que partículas de materia en todos esos planetas y en esos mundos. 2. La Santa Sede ha dejado claro que la Iglesia Católica no acepta como válido el bautismo administrado por los mormones, porque en el fondo está el politeísmo. En el año 2001, la Congregación para la Doctrina de la Fe, a la pregunta que le habían hecho varios obispos del mundo sobre la validez del bautismo administrado por esta secta, contestó afirmando que no es válido. Ante la extrañeza que puede causar esta respuesta por el bautismo con agua y con la fórmula tradicional, el teólogo Luis F. Ladaria escribió un largo artículo explicando las razones fundamentales. Entre ellas, la más importante es de raíz: no hay una verdadera invocación a la Trinidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, no son 3 personas en las que subsiste la única divinidad, sino 3 dioses que forman una divinidad. Como uno es diferente del otro, aunque existe en armonía perfecta, y esto lo dice basándose en los textos dogmáticos de la secta. Más adelante señala que la divinidad ha tenido origen cuando los 3 dioses decidieron unirse y formar precisamente la divinidad para obrar la salvación del hombre. Y de esta manera Dios y el hombre tienen la misma naturaleza. La única diferencia entre ellos es de carácter evolutivo. Dios Padre es un hombre exaltado, natural de otro planeta, que ha adquirido su estatus divino por una muerte parecida y a la humana, como camino necesario para la divinización. Y no solo eso, Dios Padre ha tenido parientes e incluso tiene una consorte, una diosa madre. Esto no solo se aparta de la recta de fe cristiana, sino que se pone también a mucha distancia del Islam y del judaísmo, fuera de la órbita de la fe en un único Dios.
Un problema fundamental que plantea el mormonismo es la revelación divina, que no solo estaría en la Biblia, sino también en el libro del Mormón. Dice el octavo artículo de la fe de la secta: creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el libro del Mormón es la palabra de Dios. Aquí se observa que junto a la Biblia se pone en el mismo nivel de importancia la doctrina de la nueva revelación obtenida de Dios por parte del fundador de la secta, el profeta Joseph Smith, en el siglo XIX en los Estados Unidos. En su actividad proselitista, los misioneros mormones insisten en la centralidad de la Biblia para acercarse a los cristianos con mayor facilidad, pero está comprobado que después todo gira en torno al libro del Mormón, subtitulado así Otro Testamento de Jesucristo. En este libro, cuyo hallazgo físico por parte de Smith es una historia que no está probada científicamente, se cuenta una especie de historia de la salvación paralela que pone en el centro a Norteamérica, que habría sido colonizada en los tiempos del Antiguo Testamento por tribus de Israel y que en el momento central de la historia había sido visitada por Jesucristo, que tendría para ella un lugar especial en su misión salvífica. Los arqueólogos y estudiosos mormones han pretendido demostrar la verdad de los hechos relatados en esta nueva revelación, mientras que algunos autores defienden que se trata de un plagio de una novela pseudo-histórica. 4. Como otras sectas de impronta cristiana, la de los mormones considera que la revelación está abierta y por eso no puede asegurarse una tradición doctrinal. Los mormones consideran a su movimiento la iglesia restaurada, algo querido por Dios tras el fracaso de las iglesias cristianas históricas, y en esta convicción influye fuertemente un principio teológico que resume en su 9º artículo de fe. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchas cosas más, grandes e importantes, asuntos pertenecientes al reino de Dios. Esto quiere decir que para los mormones Dios no lo ha revelado todo en Jesucristo, como creemos los cristianos. La revelación para los cristianos concluyó con la muerte del último apóstol y tras la escritura está el tiempo de la tradición. Esto puede verse también con claridad en la nomenclatura usada en la secta, donde se habla como los 2 apóstoles, el quórum o cúpula suprema de los mormones. Observamos que no se autodenominan sucesores de los apóstoles como sucede en la Iglesia Católica y en otras comunidades cristianas con los obispos, sino apóstoles directamente. Al presidente de la organización mormona lo denominan profeta y lo consideran supremo revelador en la actualidad del designio divino. Por eso la revelación está abierta y pueden cambiar cosas sustanciales en la doctrina mormona, como de hecho ha sucedido en la historia. 5. La praxis litúrgica mormona también se separa del cristianismo con ritos ajenos a la fe en Jesús, como los sacramentos que celebran por los muertos. Por un lado, los mormones tienen una serie de ritos públicos como el bautismo, la reunión sacramental y la cena, además de la imposición de manos para tener el sacerdocio de Melquisedec o el matrimonio ordinario. Por otro lado, están los ritos privados reservados solo para los que tengan un grado determinado de iniciación y que se celebran en sus templos, como el matrimonio sellado, que une para la eternidad, o 2 curiosos ritos extraños al cristianismo: el bautismo por los muertos y el matrimonio por los muertos. Estas celebraciones son necesarias para poder ascender en la gloria en ese proselitismo que hemos comentado antes. Eso es lo que cree la secta mormona. De estos últimos ritos proviene el afán mormón por la genealogía y el estudio de los ancestros. Necesitan saber quiénes son sus antepasados para poder celebrar por ellos de forma vicaria esos ritos y así puedan aquellos beneficiarse de sus efectos especiales en el cielo. La Santa Sede también ha dicho algunas palabras sobre esto, exhortando a las parroquias y a diócesis para que no permitan la copia de libros sacramentales por parte de la institución mormona, que se dedica a microfilmar documentos en la antigua en todo el mundo. Entonces, ¿cómo vemos esta secta? Pues bautiza y casa por los muertos. Esta es pues
parte de su doctrina. O sea, su doctrina ellos la basan, la base de su doctrina la constituye la Biblia, pero también el Libro del Mormón, donde adquieren doctrinas que no son cristianas. También tienen la recopilación denominada Doctrina y Convenios, otros textos como el Libro de Abraham o la traducción de Joseph Smith de la Biblia. Tiene aceptación mixta dentro del movimiento mormón, siendo aceptado por algunas iglesias y rechazado por otras. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días habían adoptado el término como el coro del tabernáculo mormón, y esta secta se forma a través de una supuesta revelación de Joseph Smith, donde el ángel Mormoni pues da las tablas de oro traducidas por Joseph Smith, y que 3 varones iban a ser los testigos de haberlas visto, pero años más tarde testificaron que habían cometido el delito de perjurio y que todo era mentira, abandonando así a Smith. Smith nació el 23 de diciembre del año 1805 y es en el año 1830 cuando funda esta secta en los Estados Unidos. Así es de que esta falsa visión de un ángel que le da la revelación en tablas de oro a Joseph Smith es una mentira. O sea, es una total herejía, es una apostasía. Prácticamente podemos decir que esto es la apostasía porque no es verdad. La revelación y la verdad únicamente fue dada a la Santa Madre Iglesia Católica, y esto nosotros lo tenemos en nuestras normas de fe, que es la tradición apostólica de la Iglesia, la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, como le llamamos por dogma de fe a la Biblia, y también por el Colegio Apostólico de la Iglesia. Así que la revelación ya fue dada y únicamente fue dada a la Iglesia Católica, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó en Cesarea de Filipo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.